parte de electrónica digital. Recuerden que les quedó como ejercicio sacar las funciones de este sistemita, de esta tabla de verdad, reducirlas y hacer el montaje en Tinkercad y pues probar que la tabla de verdad funciona. ¿Listo? Entonces eso lo tenemos pendiente por ahí. Para la clase de hoy vamos a seguir hablando de circuitos combinacionales. Entonces habíamos visto, espérenme, yo comparto la pantalla de otra manera. Ahora sí. Entonces habíamos visto los sumadores, que pues eran circuitos que como su nombre lo indica nos permiten hacer sumas binarias, que habían dos tipos de sumadores. Teníamos lo que nosotros denominábamos el sumador básico y se llamaba así sumador básico porque no tenía carry de entrada, ¿sí? Solo tenía acarreo de salida. Entonces al no tener carry de entrada pues no lo podíamos conectar con un sumador anterior. Mientras que el sumador completo, este que está acá, pues sí tenía la ventaja de tener carry de entrada y carry de salida. ¿Qué ventajas tenía? ¿Qué ventajas tenía que el sumador tuviera carry de entrada? Pues que miren que cuando el sumador tiene esta posibilidad, yo puedo conectarle el carry de salida de un sumador anterior, ¿sí? Y eso lo puedo propagar tantas veces yo quiera para hacer sumas de números de 2, de 3, de 4, de 5 bits, de lo que yo quisiera, ¿sí? Y a la final, pues tendría acá el resultado de la suma, el carry de salida, sea que exista o que no exista, y el carry de entrada, pues que por lo general es cero. Carry de entrada por lo general es cero. Entonces, ¿cómo era la función de este sumador completo? Revisémosla aquí rápidamente para que la tengan en cuenta, para que tengan presente. Entonces, el sumador completo, vamos a hacerle la tabla de verdad rápidamente. Entonces, habíamos dicho que era A, B, C in, y la salida era la suma y el C out, ¿cierto? Entonces hagamos todas las posibilidades de la tabla de verdad. Entonces, para hacerlo rápido, esta es una manera rápida de construir la tabla de verdad. Listo. Ahora hagamos las salidas. Entonces la suma. 0 más 0 más 0 nos da 0 con carry 0. 0 más 0 más 1 nos da 1 con carry 0. 0 más 1 más 0 nos da 1 con carry 0. 1 más 1 nos da 0 con carry 1. 1 más 0 nos da 1 con carry 0. 1 más 1 nos da 0 con carry 1. 1 más 1 nos da 0 con carry 1. Y 1 más 1 nos da 1 con carry 1. Entonces aquí ya sabemos cuáles son las que nos importan. Para la suma nos importan estas filas que les estoy señalando aquí, ¿no? Estas filas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la función de la suma. Entonces, ¿cómo sería la función de la suma? Sería por el primer término, A negado, B negado, C in, más A negado, B, C in negado, más A, B negado, C in negado, más A, B, C in. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para factorizar eso? Entonces, lo que podemos hacer, por ejemplo, es factorizar todo lo que tenga sein negado y lo que tenga sein normalito. Entonces, podemos por acá factorizar sein. Acá nos quedaría A negado, B negado, más AB. Miren que estoy usando el primer y el cuarto término. Y con sein negado serían los del medio.
Entonces tendríamos A negado B más AB negado. ¿Y qué hacíamos acá? Entonces, si ustedes se acuerdan de la tabla de verdad de la XOR, lo voy a hacer aquí rápidamente. La XOR pues tiene una característica y es que solo es 1 cuando una de las dos entradas es 1. Cuando más de una entrada es 1 o las entradas son iguales, son 0. Y de una vez voy a poner aquí la XOR negada, que nos va a servir más adelante. Esto es 1, 0, 0, 1. Si yo hago, por ejemplo, la función de la XOR, entonces nos quedaría estos dos términos del medio, es decir, A negado B más AB negado. Y si hago la función de la XOR negada, nos quedaría A negado B negado más AB. Entonces miren que este término de acá, el segundo término, yo lo puedo reemplazar por A XOR B. La XOR se simboliza con una suma y un circulito. Y acá este término de aquí, pues lo puedo simbolizar como una XOR negada. A XOR B, pero negado. Y si hacemos un reemplazo, podemos hacer un reemplazo, podemos decir que X es igual a A XOR B. ¿Cómo nos quedaría la función? Nos quedaría Cin X negado más Cin negado X. Y eso vuelve y se parece a una XOR. Entonces la suma nos va a quedar Cin XOR X. Y si reemplazamos X, nos va a quedar Cin XOR A XOR B. Esta es la función de la suma. Entonces, si ustedes quisieran hacer el sumador completo con compuertas, pues tendrían que hacer primero un XOR de A con B y el resultado de esa XOR, hacerle un XOR con Cin. Esta sería la función para la suma. Ahora hagamos para el Cout. A ver cómo nos va. Entonces, para el Cout tenemos las siguientes filas de interés. Tenemos esta de acá y las tres últimas. Entonces, tenemos A negado, B Cin, más A B negado, Cin, más A B Cin negado, más A B Cin. Entonces acá podemos hacer algo también y es que vamos a factorizar de los primeros dos términos, vamos a factorizar Cin, vamos a decir Cin factor de A negado B más AB negado. Y de los siguientes dos términos vamos a factorizar A y B. Y esto nos queda Cin negado más Cin. Por el álgebra de Boole sabemos que esto nos da 1. Entonces nos queda Cin por A XOR B. Ya sabemos que eso es un XOR más AB. Este sería entonces el circuitico, perdón, la función para el CA. Si queremos hacer el circuito, pues es simplemente dibujar las conexiones. Dibujar las conexiones de la suma y las conexiones de el Cout. Le voy a tomar un pantallazo a esto y se los paso aquí al chat. Listo, ahí se los envío. Listo, sigamos. Hay otros circuitos bastante útiles que vamos a utilizar. Por ejemplo, los comparadores. Entonces, los comparadores, por decir algo, son muy útiles en aplicaciones de seguridad. Por decir algo, yo aquí tengo en estos bits, tengo una clave y aquí tengo lo que viene de un teclado, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, esto es una alarma
y yo quiero comparar que lo que esté ingresando por el teclado sea exactamente lo mismo que hay en una clave previamente guardada en memoria. O puedo usar comparaciones de mayor que o de menor que. ¿Listo? Entonces, uno podría hacer la tabla de verdad, es decir, uno podría tomar aquí A0, A1, A2, A3 y B0, B1, B2, B3 y empezar a hacer comparaciones para el mayor, menor e igual. Pero pues imagínense, acá tenemos 8, entonces sería 2 a la 8 filas, que eso es un montón de filas para poder hacer esta tabla de verdad. Entonces, lo más fácil en estos casos es analizarlo, digamos que un poco más en alto nivel. ¿Cómo haríamos eso? Entonces, lo que haríamos acá sería, sabemos que hay una compuerta que se llama la XOR que nos permite saber cuando dos números son iguales o son diferentes, ¿sí? Porque si hacemos la XOR, sabemos que la XOR nos da 1 cuando son diferentes y la XOR negada sabemos que nos da 1 cuando son iguales. Entonces, bajo ese principio, uno podría plantear un circuito básico para comparar dos números de 2 bits con una XOR. Entonces, supongamos que queremos comparar el número 1, 0 con el número 1, 1. ¿Sí? Entonces, digamos que esto es A1, A0 y esto es B1, B0. Entonces, vamos a poner esos números acá. A0 nos dice que es 0, B0 nos dice que es 1 y estos dos son 1. Entonces, la XOR nos dice que si los números son diferentes, nos dan 1. Entonces acá ponemos un 1. Y si son iguales, nos da 0. Al negarla, entonces acá tenemos un 0 y acá tenemos un 1. Y al hacer una AND de estos dos, nos va a dar 0, indicando que los números que estamos comparando son diferentes. ¿Qué quiere decir? Que esta AND de acá solo nos va a dar 1 si las dos entradas son 1. Y esto solo nos va a dar 1 si esto acá, las dos son 0. ¿Y cuando una XOR nos va a dar 0? Pues o bien cuando tengamos 0, 0 acá o 1, 1. Entonces, este circuitico que está acá, pues es el circuito básico para hacer comparaciones de igualdad. Si ustedes dicen, no, pero es que yo no necesito comparar un número de 2 bits, sino de 4 bits o de 8 bits, pues sencillo, la agrandan y le ponen otra ramita igualita con una NOT, una XOR y el siguiente bit y lo pueden agrandar tanto como ustedes quieran. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona para comparar si es mayor que o menor que? Entonces, es bastante fácil. Supongamos que yo tengo el siguiente número. Nosotros sabemos que cada posición en los números binarios tiene un peso. Esta pesa 2 a la 0, esta pesa 2 a la 1, 2 a la 2 y 2 a la 3, ¿cierto? Entonces, también sabemos que este 2 a la 3 es mayor que cualquier cosa que esté acá, ¿sí? Porque con estos tres dígitos yo solo puedo hacer un 7, pero ya con 2 a la 3 ya estoy en 8. Entonces, con que haya un numerito acá, un 1 acá, ya cualquier número, pues que yo compare con este número, por ejemplo, va a ser más pequeño. Entonces eso nos sirve para comparar números. Supongamos que yo quiero saber de estos dos números cuál es el mayor y cuál es el menor. Pues es muy fácil. Lo que ustedes deben hacer es pararse en el primer bit, que en este caso sería este, y mirar cuál de los dos está en 1. El que esté en 1, ese es el mayor. Entonces miren que acá este nos da 1, entonces este sería el número mayor. ¿Por qué? Porque recuerden que así yo tenga 1, 1, 1 y lo comparo con un número binario donde el siguiente bit esté en 1, no importa lo que haya acá,
ya el número es más grande, porque aquí este numerito nos indica que esto es un 8 y yo con estos tres números máximo puedo hacer un 7. Entonces, de esa manera fácilmente podemos saber que el mayor es el de arriba y el de abajo es el menor. ¿Listo? Pero ustedes dicen, no, ¿qué pasa si los dos números son iguales? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no tengo esto, sino que tengo esto? Entonces no hay problema. Me voy al siguiente. Y en el siguiente me doy cuenta que ahora ¿quién sería el mayor? El mayor sería el de abajo, porque es el que tiene el 1. Y el menor sería el de arriba. Y así sucesivamente me puedo ir yo comparando cualquier número. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Pues de la misma manera, buscando con XOR. Con XOR busco la igualdad o busco la diferencia, cuál es el que está en 1, cuál es el que está en 0, y de esa manera puedo saber cuál es el mayor y cuál es el menor. ¿Listo? Hay otros circuitos muy interesantes que son los multiplexores y los demultiplexores. Entonces, los multiplexores son bien interesantes. Por ejemplo, para cuando yo tengo muchas entradas y solo tengo una salida. Voy a poner un ejemplo, digamos que no digital, o sea, el ejemplo que voy a poner no es de electrónica digital, pero para que entiendan la lógica del multiplexor. Supongamos que yo aquí en la entrada de 0 tengo el canal de audio de una guitarra, ¿sí? En D1 tengo el canal de audio de una batería, ¿sí? En D2 tengo el micrófono del cantante y en D3 tengo, por decir algo, el piano, ¿sí? Pero resulta que por X o Y motivo solo cuento yo con un parlante. Nosotros habíamos visto en electrónica analógica que lo fácil era sumar las tres señales y listo, ya quedaban sumadas. ¿Qué otra cosa se podría hacer y en teoría funcionaría? Pues uno podría decir, conecto la entrada 0 a la salida, espero un momentico y la desconecto. Conecto la entrada 1 a la salida y la desconecto. Conecto la entrada 2 y la desconecto. Conecto la entrada 3 y la desconecto. ¿Qué va a pasar? Que voy a hacer este proceso tan rápido de desconectar y conectar, que pareciera que todas están conectadas al tiempo, ¿sí? Entonces, el multiplexor tiene esa funcionalidad. Con 2 bits únicamente, yo puedo seleccionar cuál entrada quiero conectar con la salida. Entonces, si yo por aquí, por ejemplo, pongo un 1, 1, eso me va a indicar un 3, entonces conecto la salida 3. Si pongo un 1, 0, eso me va a indicar un 1, entonces voy a poner aquí la entrada 1. Si pongo un 0, 1, me va a indicar un 2, entonces conecto esta salida, ¿sí? Y lo hago tan rápido que estoy multiplexando las entradas a una sola salida, ¿sí? Puedo escoger la que yo quiera. ¿Listo? ¿Cómo se hace esto? Entonces, nuevamente, aquí vamos a hacer una tabla de verdad simplificada. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacerla teniendo únicamente las entradas de selección de datos, que son las que nos importan. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 0, 0? Habíamos dicho que pasamos de 0. Si yo tengo 0, 1, habíamos dicho que paso de 1. Si pongo 1, 0, paso de 2. Y si tengo 1, 1, paso de 3. ¿Cómo sería entonces la función de este MUX? La función sería muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Como no sabemos cuáles están en 1 o 0, asumimos que todas son importantes y empezamos término a término. Entonces, para el primer término tendríamos S1 negado, S0 negado, pero adicionalmente tenemos que agregarle D0 para que lo pase.
Es decir, cuando este término se vuelva 1, la salida va a ser de 0. No sabemos qué es, pero va a ser de 0. Para el siguiente término, tendríamos S1 negado, S0 por D1. Cuando este término se vuelva 1, va a pasar de 1. El siguiente sería S1 negado, S1 normal, S0 por D2, S1, S0 por D3. Y si nosotros hacemos el esquemático de esto, pues miren que tenemos 4 ANDs de 3 entradas. Mírenlas acá. 1, 2, 3 y 4. A cada una de ellas le entra una de las entradas. 0 va por acá, de 1, de 2 y de 3. Y luego van estas combinaciones. Entonces con la primera va S1 negado y S0 negado. Entonces miren que acá está S1 negado y S0 negado. En la 2 tenemos S1 negado y S0 normal. En la 3 tenemos S1 normal y S0 negado. Y en la última tenemos S1 y S0 normal. ¿Y qué tenemos después? Una suma, porque nos dice que sumemos todo. Entonces tenemos una compuerta ahora acá. Y entonces acá tendríamos la multiplexación. Esto, por ejemplo, ya un ejemplo digital, ¿cómo serviría? Entonces, imagínense ustedes que están haciendo, por decir algo, un castillo inflable. Entonces, están haciendo acá un castillo inflable que tiene diferentes torres. Por decir algo, vamos a ponerle que tiene estas 4, ¿sí? Cada una de ellas Cada una de ellas está conectada a una sola salida, ¿sí? Están unidas a una sola salida. Voy a unirlas acá, por decir algo, ¿sí? Y acá tenemos una salida de un multiplexor. Y tenemos, por decir algo, varias motobombas. Entonces tenemos una motobomba acá, otra motobomba acá, otra motobomba acá y otra acá. Y cada una de ellas las vamos a conectar acá. Entonces, ustedes no pueden conectar todas las motobombas al tiempo porque de pronto les consume mucha corriente, no sé, les pasa algo si, digamos, electrónicamente, si se conectan todas al tiempo, se cae la potencia, no sé. Pero tampoco pueden utilizar una sola al tiempo porque la dañan. Digamos que el fabricante les dice que solo pueden utilizar cada válvula o cada motobomba, solo la pueden utilizar un minuto y cambiar y dejarla descansar. Entonces el MUX, pues, ¿qué haría? Habilita la conexión de la válvula 1, de la motobomba 1 con la salida por un tiempo y la borra. Luego con esta y la borra. Luego con esta y la quita y luego con esta y la quita. Y ahí el multiplexor estaría encargado de hacer esa conexión. Digitalmente, ¿esto cómo se vería? Pues lo que veríamos acá, lo que estaríamos viendo es que el multiplexor está controlando unas electroválvulas, por decir algo. Entonces, estas electroválvulas siempre están cerradas y a medida que el multiplexor va pasando, las abre o las vuelve a cerrar, ¿sí? Ese sería un ejemplo del multiplexor. ¿Listo? Ahora, eh, otro ejemplo, otro ejemplo, digamos que ustedes tienen una pantalla para ver señales en un laboratorio, pero solo tienen una entrada, solo le pueden conectar una entrada. Entonces un demultiplexor les permite conectar varias señales acá, por decir algo de varios sensores. Aquí pueden tener un sensor de temperatura, un sensor de vibración, de humedad, de sonido. Y lo que hacen es conectar esto muy rápidamente, de tal manera que para el ojo humano él perciba todas las señales al tiempo, ¿sí? Porque la quita y la pone tan rápido que es como si estuvieran todas al tiempo. Así funcionan entonces los multiplexores. ¿Listo?
Eh, listo. Sigamos. Eh, por acá tenemos los demultiplexores. Los demultiplexores funcionan al revés. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tenemos una sola entrada de datos, pero tenemos muchas salidas. Entonces, nuevamente voy a hacer un ejemplo no digital para que entiendan cómo es el principio de funcionamiento. Supongamos que tenemos muchas pantallas, y ustedes quieren, no sé, están en un centro comercial donde ponen todos los televisores y en todos los televisores al tiempo está el mismo partido de fútbol, la misma novela, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Solo tenemos una señal de parabólica, ¿sí? Solo tenemos un cablecito de parabólica. Entonces, el DMUX nos permite conectar todas las pantallas bajo el mismo principio de operación. ¿Cómo? Primero conecto la primera, la deshabilito. Conecto la segunda, la deshabilito. Conecto la siguiente y la deshabilito. Y hago tan rápido este proceso, es decir, paso por todas esas señales, que pareciera que todas están activas al tiempo. ¿Listo? Mm, Eso, por ejemplo, ¿para qué nos serviría también? Digamos que ustedes, no sé, estoy acá inventándome ejemplos. Tienen una calle iluminada, bueno, sí, con postes de iluminación y quieren, para evitar gastar mucha energía, quieren que a medida que la persona vaya caminando, vaya prendiendo por donde esté, pero pues solo tienen una señal, digamos una señal de corriente, una señal de energía. Entonces, lo que van haciendo es que activan esta y la apagan, luego activan esta y la apagan, luego 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 esta y la apagan. ¿Y cómo hacen eso para no hacer muchas conexiones? Pues lo hacen con un DEMUX. El DEMUX es el que se va a ir encargando de activar cada una de las salidas. Y en este caso, el circuito es muy parecido al anterior, pero la única diferencia es que ya no tenemos que unir las salidas con una OR, sino que las dejamos así, en la AND. Recuerden que solo se va a activar cada vez una de las salidas, ¿sí? Porque solo una de estas combinaciones va a generar una salida. Si pongo 00, activa la 0. Si pongo 11, activa la 1. Si pongo 10, perdón, si pongo 11, activa la 3. Si pongo 10, activa la 1. Y si pongo 01, activa la 2. ¿Sí? Recuerden que ese 0 indica el bit menos significativo y ese 1 el más significativo. Entonces, cuando yo digo 01, aquí realmente estoy hablando de este número y por eso es un 2. ¿Listo? Ese sería el funcionamiento de los multiplexores y multiplexores. ¿Hasta aquí tienen una duda o pregunta? Profe, digamos en la industria, ¿dónde son más usados este tipo como de circuitos? En automatización, más que todo. En circuitos de automatización, por ejemplo, si yo quiero en una casa inteligente activar diferentes circuitos de alarma al tiempo o activar solo uno a la vez, eso lo puedo hacer con, con esto, con los multiplexores y los demultiplexores, ¿sí? Ok, pero entonces se vuelve, digamos, costoso, digamos, para grandes, no sé, como superficies. No, estos chips son bien baratos, la verdad, son bien económicos. Por ejemplo, eh, por decir algo, esto se puede, por ejemplo, en Transmilenio, no, pues que Transmilenio ya cambió los displays, pero no sé si ustedes han visto esos displays que son así como los de las calculadoras viejas, algo Ujú. así. Entonces, ¿qué pasa? Resulta muy caro controlar cada una de ellas por separado. Entonces, lo que se inventaron fue, pongamos un DEMUX donde
conectamos pues cada una de las salidas independientemente y solo tenemos una entrada de datos. Entonces, si yo quiero mostrar un 8 en la salida, en el numerito 0, entonces activo la 0 y muestro un 8 acá. ¿Listo? Pero luego de repente quiero mostrar un 98. Entonces primero muestro el 8, lo apago y luego muestro el 9 en el siguiente, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si eso lo hago muy lento, pues yo voy a ver que se muestra el 8 y luego el 9, 8 y luego el 9. Si uno aumenta la frecuencia con que hace ese cambio por ahí a 1000 Hz, 2000 Hz, el ojo ya no es capaz de ver ese cambio y lo que va a ver es como si las dos estuvieran prendidas al tiempo. Y eso se utiliza mucho en esas tarjeticas que utilizan indicadores de este estilo. No sé, pronto si han trabajado y con esas pantallitas. Así funcionan, por ejemplo, las calculadoras. En las calculadoras no se activa todos al tiempo, sino que va activando uno por uno. Por eso llegan un momento cuando ya se están dañando estos dispositivos que uno empieza a ver como que titila otro display o que se le empieza a borrar un numerito o una franjita al display. Eso es porque ya el procesador, el reloj interno está fallando y no lo logra hacer tan rápido y entonces por eso empiezan a percibir esos cambios. Esa sería una aplicación. Y eso se hace bastante en microprocesadores. Con un Demux y se ahorra un montón de plata. Ok, profe, ¿Por gracias. qué? Porque es que hay un chip que vamos a ver ahorita más adelante que se llama el BCD, que es el encargado de pasar de binario a controlar un display 7 segmentos. Entonces, pónganle ustedes que ese chip vale 2.000 pesos. Pues que es más barato poner un solo BCD acá y la salida de ese BCD de multiplexarla a diferentes displays que poner 4 BCDs, ¿sí? Aparte de eso, recuerden que por ejemplo un 9 se hace con 4 bits. Necesito yo mínimo 4 bits. Entonces, si yo no hago esto, proceso de hacer la demultiplexación y quisiera controlarlos todos por separado, entonces me tocaría, por un lado, a cada uno de estos displays conectarle un BCD. Entonces ahí ya entrando en plata ya estamos perdiendo. Y fuera de eso, este me exige 4 bits, este me exige 4, este me exige 4 y este me exige 4. Entonces me tengo que conseguir una tarjeta, un microcontrolador que tenga por lo menos 16. Profe, una pregunta. Chicos, se me fue el internet un segundo. Espérenme, yo me cambio de internet rápido para seguirles explicando. Listo, volví. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, ahí se ve. Sí, sí, señor. Ah, bueno, no sé si les estaba contando que entonces tenía que, para controlarlos por separado, me tocaba poner 4 BCDs, uno para cada display, y fuera de eso tenía que garantizar 4 bits acá, 4 bits acá y 4 bits acá. Entonces me tocaba conseguirme una tarjeta que tuviera por lo menos 16 salidas. Entonces, este escenario comparado con este otro escenario en el que yo tengo 4 displays, pero todos están conectados a un solo chip, a un solo DMUX, y cada uno solo está conectado a un BCD. Entonces, primero solo me tengo que conseguir un micro que tenga 4 salidas. Fuera de eso, solo uso un BCD y pues un DMUX. Entonces estoy utilizando menos elementos que en el otro escenario. ¿Listo? Creo que Sergio tenía una pregunta. Profe, es que yo quisiera saber si, digamos, estos pistones públicos pronto. No, no te escuché bien, se me entrecortó.
que sí se podría aplicar para pistones hidráulicos. Sí, claro, también, porque si tú puedes controlar los pistones con una señal lógica, lo puedes hacer. De hecho, nosotros en el laboratorio en el que yo trabajo, tenemos en este momento un exoesqueleto, no, perdón, una órtesis de mano que está basada en sistemas, en unas valvulitas de aire. Entonces, a cada dedo se le acopla un sistemita de este estilo que se infla. Entonces, pues no voy a entrar como en detalles, tiene dos cavidades. Si se infla una cavidad, entonces el dedo se estira, hace extensión. Y si se infla la otra, el dedo se flexiona, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Solo tenemos una válvula, un compresor de aire en el laboratorio. No podemos conectar, por decir algo, para 5 dedos, pues 10 compresores, porque recuerden que cada dedo les dije que tenía 2 canales. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente demultiplexamos, ponemos un demultiplexor acá. Ese demultiplexor lo único que hace es controlar la válvula, la electroválvula que va a cada uno de los dedos o las dos electroválvulas que van a los dedos, ¿sí? Y pues solo tenemos una entrada de aire, por decirlo de alguna manera. Entonces activo esta y entonces el aire pasa por acá. Activo esta y el aire. De hecho, la conexión no es así, la conexión va por acá. Esto se conecta acá porque estos son tuberías, eh, donde va el aire, y el demultiplexor está conectado electrónicamente a cada una de las electroválvulas. Entonces lo que hace es activar la electroválvula que yo quiera y pues el aire solo encuentra un camino por el donde salir y infla o desinfla ese dedo, ¿sí? Ese sería un ejemplo utilizando electroválvulas. Y con los pistones, pues yo creería que se podría hacer de la misma manera. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces sigamos. Luego, ¿esto para qué nos sirve? O sea, ¿cómo lo podemos aplicar en la vida real? Entonces, hay una aplicación muy interesante de estos circuitos en protocolos de transmisión de datos, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero transmitir una información que está en una planta, como el ejemplo que hacíamos la vez pasada, una planta petrolera, tenemos un sensor por allá abajo adquiriendo señales y esa información está codificada en binario. Entonces, no sé, está este número, 110101, y queremos enviarlo, ¿sí? Queremos enviar esa información a una estación de tratamiento, a un facility, a un lab, lo que sea, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden la gente del laboratorio garantizar, pues, que la información que está llegando está bien? Entonces, fuera de enviar el dato, se envía la información de si el número que estamos enviando es impar o es par. Entonces, eso lo sabemos con el último número. Entonces, supongamos que acá llegó la información y llegó 110100. ¿Cómo tiene esta gente, digamos, la posibilidad de saber si hay un error? Pues luego van y miran el bit de confirmación y llegó un 1, por decir algo. Entonces ahí ya saben que hubo un error, ¿sí? Hubo un error porque se cambió un bit. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Puede que hubiera llegado a este número, ¿sí? Pero si hubiera cambiado otro bit por acá. Pues entonces hay que implementar protocolos un poco más complejos, más estrictos, para saber que se cambiaron más números. Un ejemplo que se puede hacer es enviar la cantidad de bits que están en alto. Entonces aquí hay 4 bits en alto, pero acá solo hay 3 bits en alto o en uno. Entonces esa es otra manera de verificar eh, que la información llegó bien y no se corrompió. Cuando uno hace descargas de internet, le dan, eso creo que yo se los había mencionado, una cosa que se llama el checksum, que es un montón de dígitos aleatorios que en la página
pues entonces a ustedes les dan un código y les dicen verifiquen este código en el archivo README, por ejemplo. Entonces ustedes bajan y van y miran el checksum y tiene que coincidir con lo que está en la página. Si no coincide es porque hubo algún proceso de corrupción de los datos en la descarga o lo que sea, ¿sí? Es una manera también de hacer control de datos. Listo. Otras aplicaciones, por ejemplo, en las líneas de producción industrial, supongamos, supongamos que ustedes están haciendo una línea de llenar botellitas de Sparkies, ¿sí? Entonces quieren controlar que en cada botella hayan 99 Sparkies. Entonces el operador pues vendrá acá y seleccionará 99 y entonces miren que hay un elemento que se llama un codificador decimal ABCD que se encarga de traducir esa información a información que pueda ser mostrada en un display. Entonces aquí ya tenemos la información en binario. Esa información la almacenamos en memoria, en un registro, y luego la enviamos a una pantalla a través de este decodificador. Entonces lo que veríamos acá en la pantalla sería el 99, que es lo que queremos que se llene. Miren que la información ese 99 también se viene por acá y ahora pasa de BCD a binario. Entonces ya no es la información de cómo mostrar en un display, sino realmente el número en binario, es decir, el 99 escrito en binario. Entonces acá tenemos 99. Voy a poner así para verlo más fácil. ¿Qué tenemos del lado de la línea de producción? Tenemos un sensor que está contando cada vez que cae una bolita de Sparkies acá. Y entonces ese sensor está conectado a un contador. Entonces ese contador va sumando 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Miren que esa información viaja hasta acá, ¿sí? Y llega a un comparador. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, vamos en 80? Pues la comparación de igualdad no se cumple, entonces no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a 99? Entonces se cumple la igualdad y aquí se dispara esto, esta igualdad, y esto envía una señal a la válvula. ¿Una señal de qué? Pues de que se cierre, porque ya hay 99 Sparkies en la botellita, por decir algo. ¿Listo? Adicionalmente, esa información, ¿dónde va? Miren que esa información sale de acá y se viene acá a la banda transportadora. Entonces le dice, oiga, esa botella ya se llenó, muévase, para que llegue la siguiente ¿qué? La siguiente botella. Listo. Esa información adicionalmente la vamos a guardar, esos 99 lo vamos a guardar acá en un registro y ese registro en memoria va a llevar la información a un sumador. ¿Para qué? Ese sumador lo que va a hacer es que aquí nos va a ir mostrando en total cuántas pastillitas de Sparkies hemos empacado. Entonces, por ejemplo, llevamos 8.999. Entonces, esa información se va a ir viendo acá porque va sumando las que habían antes y las que estoy contando en este momento. Y miren que únicamente lo que hay acá, pues es unos circuiticos que nos permiten convertir de la información en binario a BCD y de BCD a 7 segmentos para mostrarlo en un display. Esta sería otra aplicación de ¿listo? Ahora, miremos. ¿Cómo podemos implementar los BCD en Tinkercad? Entonces vamos a hacer un ejercicio en esta media hora de clase que nos queda para montar un sumador de 2 bits en Tinkercad, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a construir un circuito que nos permita visualizar en un display los números que queremos sumar. Entonces, por decir algo, yo aquí pongo un 1, 1 y acá pongo un 1, 0. Entonces, yo lo que quiero es que acá se muestre un 3
y aquí se muestre un 2. ¿Cómo se logra hacer eso? Entonces se logra gracias a los displays 7 segmentos. Los displays 7 segmentos pues están construidos internamente con unos LEDs de esta manera. Y pues dependiendo de los LEDs que yo active, se va a mostrar pues el número que yo quiera, ¿sí? Esta es una ilustración bien sencillita de los LEDs internamente en un display. ¿Cómo se llaman cada uno de esos LEDs? Esos LEDs reciben un nombre. Este se llama el LED A, el B, el C, el D, el E, el F y el G, ¿sí? ¿Cómo yo sé entonces que si me llega por decir algo, un 1, 1, 1, 1, que eso es un 7, ¿cómo hago yo para saber qué LEDs prender? Pues me toca hacer la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo sería la tabla de verdad? Pues por decir algo, tendría 4 bits de entrada y 3 y 2 y 1 y 0 y tendría acá cada uno de los segmentos A, B, C, D, E, F y G, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero mostrar un 0. Digamos que quiero mostrar un 0. Entonces el 0 se muestra, lo voy a hacer acá, prendiendo estos. Es decir, prendiendo el Profe, A, el B, pero el C, D, el E y el F, señor. lo que tenemos que hacer es ese mismo montaje y variar los valores de A2 y A1 y B2 y Ya voy, B1. ya voy para allá, ya voy. Entonces, ¿cómo se mostraría un 0? Prendiendo estos LEDs. Si quiero mostrar un 1, pues me toca prender otros. No, ustedes no tienen que hacer esa tabla de verdad. Esta tabla de verdad ya está hecha, ¿sí? ¿Cómo se hace? Entonces, lo que deben hacer es utilizar un decodificador BSD, que en Tinkercad es el circuito CD4511, que les permite mostrar números desde 0 hasta 9. ¿Sí? Él ya tiene la tabla de verdad hecha internamente. Hay otros que pueden mostrar hasta la F, mostrar A, B, C, D, E y F. Este particularmente solo muestra hasta el 9. Entonces, ¿qué deben hacer a ustedes? Yo ya les entrego la primera parte de visualización, donde conectamos la entrada de los interruptores a dos decodificadores y a dos displays, y pues nos muestra lo que queremos sumar. En este caso yo estaba sumando 2 más 1. ¿Listo? Recuerden que las resistencias deben ser de 330 para proteger los LEDs. Y miren que particularmente el display solo tiene un cablecito a tierra. Eso quiere decir que estos displays se llaman displays de cátodo común. Es decir, que todas las tierras de los LEDs están unidas. Si estuvieran todas las ánodos unidos de los LEDs, se llamaría un display de ánodo común y se activaría con ceros. Se activaría mandándole ceros. Este se activa mandándole 5 voltios al segmento que yo quiera prender y por eso se llama de cátodo común, porque todas las tierras están unidas. Listo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben hacer aparte de esto? Entonces, como yo ya les entrego el circuito de visualización, ustedes deben de completar la parte de abajo, esta parte de acá, que es que sumar los dos números de 2 bits, generar el resultado, que en este caso generarían dos salidas, una por cada sumador y un carry de salida. En dado caso, por ejemplo, que el resultado les dé, por decir algo, 1, 0, 0, un 6. Entonces, en ese caso, se generaría un carry. Y esa salida la van a conectar a otro decodificador igualito a estos y eso lo van a conectar a un display para mostrar el resultado. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entonces, en Tinkercad, voy a abrir por acá rápidamente Tinkercad. Van a utilizar
el circuito que se llama 74HC283, este circuito. ¿Dónde está? Ponen aquí todos los componentes, se vienen hasta acá abajo. Y Profe, qué pena, es que no veo que esté compartiendo pantalla. Ya les comparto pantalla. Ya, ahora sí. Listo, sí señor, ya se ve. Entonces este es el circuito que van a utilizar, el 74HC283, que lo encuentran acá al final como 4, dice 4 bit adder, o sumador de 4 bits, también lo pueden ver. Y si ustedes empiezan a ver las entradas de este circuito, miren que acá les dice que aquí está la alimentación, acá está la tierra, y si se paran en cada uno de los pines, les dicen las entradas. En este caso, este circuito les permite sumar hasta 4 bits, ¿sí? Nosotros solo vamos a sumar 2 bits, entonces solo vamos a entrar a usar las entradas 0 y las entradas 1. Entonces, ¿cómo lo vamos a conectar? Voy a copiar esto y les muestro rápidamente cómo es la conexión. Espera, lo hacemos un poquito más pequeño. Listo. Este pin de acá arriba es el voltaje. Entonces este va a ir siempre a 5 voltios. Y este de acá va a ir a tierra. Vamos a buscar el carry de entrada. Entonces el carry de entrada está acá al lado de la tierra y ese también lo van a mandar a tierra porque este sumador no tiene carry de entrada. ¿Sí? Entonces vamos a poner carry de entrada. ¿Cuándo se utilizaría este carry de entrada? Digamos cuando ustedes estén sumando 8 bits. Entonces tengan que unir dos sumadores de 4 bits. Entonces el segundo sumador de 4 bits tendría como carry de entrada el carry de salida del sumador anterior. Listo. Ustedes van a tener dos interruptores. ¿Sí? Vamos a dibujarlos acá. Conectados a 5 voltios. ¿Sí? Voy a dibujar en otro color los otros dos. Y acá 5 voltios. Entonces, digamos, acá tienen A1, A0 y aquí tienen B1 y B0. O lo que en la presentación era A1, A2 y B1, B2. ¿Sí? Recuerden que el que tenga el índice más alto es el más significativo, ¿sí? El que más importa. Entonces, primero, ¿qué nos dice acá la diapositiva? Vamos a la diapositiva en la que estábamos. Dice que van a conectar al primer sumador, van a conectar al más bajito, o sea, el que está acá a la izquierda. Van a conectar A1 y B1. En este caso, como yo empecé la numeración desde 0, los que vamos a conectar son A0, entonces vamos a sacar por aquí A0 y B0. Y B0. ¿A dónde los vamos a conectar? Entonces vamos a Tinkercad y buscamos dónde están las entradas 0. Las entradas 0 están aquí, miren. Input 0A y input 0B están acá. Entonces vamos a conectar esta aquí. Creo que estará la A, ¿sí? La cuarta era la A y la tercera es la B. Y la tercera es la B.
y esta acá. ¿Sí? Entonces recuerden que aquí hemos conectado A0 y acá B0. Listo. Y ahora tenemos que conectar A1 y B1. Entonces vamos a buscar las entradas 1. Entonces mírenlas acá, 1B y 1A. 1B y 1A. Entonces sacamos A1. Vamos a sacar A1, lo voy a sacar en otro color. A1 y B1. Entonces B1 entraría aquí una antes de la esquina. Entonces B1 la pasamos por aquí. ¿Sí? Y la siguiente es 1A. Entonces esa iría acá. ¿Listo? ¿Y cuáles serían entonces mis salidas? Las que irían al decodificador, al BCD. Entonces son 3 salidas, recuerden, 0, 1 y 2. Entonces la 0 sería la salida 0, que en este caso está acá en la mitad, output bit 0. Entonces, output bit 0 lo traemos acá y lo conectamos aquí. La salida 1, ¿dónde está acá? Mírenla acá en la esquina. Entonces sacamos la salida 1, la traemos por acá y la conectamos acá. Y la salida 2, que en el ejercicio que estaba acá decía cout, pues no es que nos vamos a buscar el carry de salida de este chip, porque recuerden que el carry de salida de este chip está en el 4º bit, entonces la información no va a llegar hasta allá. ¿Dónde va a estar el carry de salida? El carry de salida va a estar en la salida 2. Ya les voy a explicar por qué. La salida 2 está por acá en el medio, la cuarta izquierda derecha. Entonces la salida 2 la traemos por acá y la conectamos acá. ¿Sí? ¿Por qué la salida 2 y no el carry de salida? Entonces vamos a la diapositiva del sumador en paralelo. Entonces, miren que nosotros solo estamos utilizando esta parte de acá. ¿Sí? Estamos utilizando la parte derecha. Entonces, supongamos que queremos sumar 1, 0 y 1, 1. ¿Sí? Entonces, B2 con B1, que serían, digamos, bueno, en este caso, vamos a hacerlo así más bien. Tenemos 1, 0 sumado con 1, 1. Entonces, recuerden que esto es A0, A1, B0, B1. Entonces, vamos a ubicar esos valores. A0, que en este caso sería A1, sería 0, y B1 sería B0. Acá, esta notación, de hecho, la voy a corregir más bien para no confundirnos. 1 y 1. B0 sería 1, B1 sería 1 y A1 sería 1. Entonces, al hacer esta suma de acá, nos da 1, que esto sería el output bit 0. El carry se conecta internamente al siguiente y 1 más 1 nos da 0. Esto sería el output bit 1. Y miren que el carry que da 1 se viene por acá y entra al siguiente sumador. Estas entradas van a estar en 0, las deben poner en 0 para que funcione. Y entonces esta suma, ¿cuánto va a dar? 0 más 0 más 1 nos da 1 y este carry nos dio 0 que está conectado internamente. Entonces miren el carry de salida hasta dónde se nos fue. Se nos fue hasta la salida, hasta la siguiente salida, hasta el output bit 2. Entonces por eso acá en el circuito lo saqué de acá, que si vamos a Tinkercad es el output bit 2. Recuerden que estas dos entradas, input 2A y 2B, también deben enviarlas a tierra, entonces les voy a poner aquí para que no se les olvide, también ponerlas a tierra. ¿Listo? Y esa sería la conexión que ustedes deben hacer. Obviamente esto también lo conectan después al display, 7 segmentos, como yo ya les mostré en la diapositiva.
¿A qué deben llegar ustedes? Entonces yo les voy a mostrar un circuito similar. No les va a servir, digamos, copiarlo exactamente porque yo hice las ecuaciones del sumador. Es decir, cogí las ecuaciones que sacamos ahorita de el Cin XOR A XOR B y Cin por A XOR B más A por B y las implementé con compuertas. Ustedes la tienen mucho más fácil. Yo aquí tuve que usar un chip para una AND, un chip para una XOR y un chip para una OR. En cambio, ustedes solo tienen que usar un chip para hacer el sumador. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben ver ustedes cuando les funcione? Que si ustedes, por ejemplo, ponen 2 más 2, les da 4. Si ponen 2 más 3, les da 5. ¿Dónde cambian los numeritos? Con los interruptores. Si ponen 3 más 3, les da 6. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben ver. Recuerden que Profe, esta protobar de abajo, ¿qué pues no va a ser pasaría si pone 5 idéntica. más 5? Dime, ¿Qué pasaría si pone 5 más 5? no se puede, porque el BCD solo llega hasta 9, como les dije ahorita. Pero ¿qué aparece? Creo que nos salen, miremos a ver, 5. No lo tengo conectado. Mira que este siguiente bit no lo tengo conectado. O sea, va hasta 4. Va hasta 3. Ah, 0, ok, 3. listo. Solo, como es de 2 bits, el número más grande que podemos hacer es de 3. Ustedes podrían conectarle aquí, por ejemplo. A ver, si yo pongo esto así, esto debe tener un siguiente input. Acá tenemos input 2, input 1. Y acá están todas las salidas. Entonces en input 3, uno podría conectar este acá a un voltaje para simular un 1 y les mostraría un 5 acá. Pero pues obviamente ese 5 no está llegando al sumador de abajo porque yo no lo implementé con 3 bits. Hice un sumador de únicamente 2 bits. ¿Sí? O sea, realmente acá abajo hay implementados 2 sumadores de 2 bits, 2 sumadores completos de 2 bits. Tendría que hacer otro sumador adicional. Ustedes lo pueden hacer con el chip que les acabo de mostrar, el sumador de 4 bits, pero ¿cómo se llama? El display y el decodificador no se los va a poder mostrar, ¿sí? Porque ese decodificador que tiene Tinkercad solo va de 0 hasta 9. Como les digo, hay unos más complejos que sí muestran hasta F, es decir, hasta 16, pero pues este no lo hace. Entonces eso es lo que deben hacer. ¿Listo? Listo, profe. Recuerden, muchachos, que mañana tenemos quiz, un quiz corto de electrónica de amplificadores y lo que nos falta de amplificadores operacionales y de electrónica digital, conversiones y eso, para que no se les vaya a olvidar. Y recuerden que para hoy tenemos la tarea de la semana pasada de las funciones de W0 y W1 implementadas en Tinkercad. Profe, ¿y esa cómo se envía? Ya les voy a crear en Teams el espacio, que lo había olvidado. Apenas cerremos la clase, les creo aquí en Teams para que lo suban. ¿Listo? Profe, ¿y usted ahí escribe las especificaciones? O sea, envíame una foto, un archivo Word o algo Sí, así. como siempre, yo les pongo las especificaciones de lo que deben subir. No se preocupen. Ah, listo, profe, gracias. Profe, qué pena. ¿Será que no podrías dar un poquito más de tiempo? Es que la verdad la actividad no la tenía programada y es que la verdad tengo muchísimo trabajo. No, no se puede porque mañana cerramos notas. Entonces, por eso no puedo darles más tiempo que hoy. Bueno, profe, y digamos, esa actividad la busco en la clase de la semana pasada exactamente. Sí, o sea, es lo que les expliqué ahorita al principio.
Si quieres les vuelvo a mostrar. Am, es hacer, es hacer, es hacer esta tabla de verdad, que yo se las había dejado de tarea para el viernes pasado, pero no lo hicieron. Hacer esta tabla de verdad y reducirla, que es bastante simple, es hacer una factorización sencilla y les va a quedar un circuitico, un esquemático así parecido como este, eh, como con dos o una compuerta menos. Lo montan en Tinkercad y prueban todos los casos. Es bien sencillo, sale en un momentico. Listo, profe, gracias. Listo. Listo, muchachos. O sea, Entonces, profe, señor. entonces, en resumen, sería la reducción del circuito, bueno, de la tabla de verdad de lo de la clase anterior y lo que dejaste hoy, sí. Lo de hoy, no, lo de hoy para hoy no alcanzan. O sea, lo Ah, del ok. sumador no alcanzan. Ahí sí los estallo. Yo creo que entonces esto del sumador se los calificó en el segundo corte. Ah, ok, ok. Entonces sería la que Profe, teníamos y pendiente. de pronto una recomendación para mañana, de pronto mirar alguna conversión en especial, alguna operación, alguna suma, algún sistema numérico en especial. Las conversiones que voy a preguntar de todas, de binario a octal, de binario a hexa, voy a hacer una tablita. Entonces una tablita donde pasen de este número a todas las bases, ¿sí? Y les puedo dar el número de cualquier base y ustedes deben pasar a todas las demás. Deben ser capaces de hacer las conversiones. Listo. Y lo otro es amplificadores, ¿cierto? Ajá, Listo, listo, gracias, profe. listo. Entonces, muchachos, utilicen estos 15 minutos como para trabajar en, si quieren, el circuito que tienen para hoy. Yo tengo que retirarme en estos 15 minutos antes porque me pusieron una reunión de programa antes. Entonces yo creo que quedamos así por hoy. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, chao a Profe. todos. Saludo, profe. Hasta luego. Profe.